A todos y a todas, estamos en esta sesión especial dentro del ciclo del Aula Bartolomé de las Casas de aquí de la Casa de América. Pues bueno, por supuesto agradecer a nuestros anfitriones, como siempre, que todos los años nos abren un espacio para que diferentes líderes indígenas, dirigentes indígenas procedentes de América Latina compartan bueno, pues sus visiones, ¿no?, acerca de cómo ven lo que está pasando precisamente en el continente, las tendencias regionales y también las dinámicas globales. Las cuatro personas que nos acompañan son alumnos de la Universidad Carlos III, son alumnos de posgrado, vienen todos ellos becados por el Fondo Indígena y por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y están estudiando un posgrado en Derechos Humanos, Pueblos Indígenas y Cooperación Internacional. Están durante 2 meses y medio en España, estamos ya en la 7ª, 8ª edición, vamos a iniciar próximamente y bueno, pues todos los años, como les decía, pues organizamos en la Casa de América pues una actividad para dar a conocer a todos aquellos y aquellas interesadas pues la cuestión de las visiones, ¿no?, que tienen los indígenas, ¿no?, en torno a esas dinámicas regionales y globales. Como todos los que están aquí, por su interés, ya conocen, ¿no?, pues los pueblos indígenas hoy en día son uno de los movimientos a nivel global pues más importantes, están marcando tendencias realmente sobresalientes, digamos, en las agendas regionales e internacionales, y han conseguido pues en los últimos años llevar gran parte de sus demandas a los foros de discusión a nivel interno, regional e internacional, y hoy en día, pues como digo, pues uno de los sujetos colectivos con mayor capacidad de influencia, desde luego, en el continente americano, ¿no? Además, los pueblos indígenas han sabido construir un discurso y una práctica política desde la democracia y los derechos humanos. Yo creo que esto es muy importante y hay que resaltarlo. Es verdad que reorientando quizá el propio concepto de democracia, el propio concepto de derechos humanos, ¿no?, y asumiéndolo como propio, pero desde su propia especificidad y de su propia visión cultural. Y con ello, bueno, pues lo que han ayudado es a democratizar en gran medida las sociedades en América Latina, a enriquecerlas y, desde luego, pues han conseguido ocupar un lugar que les era propio, desde luego, pero que durante mucho tiempo, bueno, pues los estados, ¿no?, les negaron desde prácticas pues de discriminación, de asimilación cultural, incluso de etnocidio, ¿no? Hoy en día las cosas han cambiado y, como decíamos, bueno, pues ocupan un espacio importante y sus demandas y sus reivindicaciones pues poco a poco están conformando todo un catálogo ya de políticas públicas también y de derechos reconocidos en algunas constituciones y en algunos instrumentos internacionales. Los desafíos todavía son tremendos, es indudable. Los desafíos a los que se enfrenta el movimiento indígena son importantes. Hay todo un debate, ¿no?, en torno al papel que están jugando, claro, ¿no?, y un cuestionamiento del papel que están jugando las empresas extractivas, ¿no?, en sus territorios tradicionales. Hay especial interés, ¿no?, por conocer cuáles son los aportes del movimiento indígena en temas tan claves como la territorialidad, la soberanía, los modelos de desarrollo, la propia concepción del derecho, de los derechos humanos. Pero lo cierto es que, junto con estos desafíos, pues los avances son indudables. Y una buena muestra de esos avances pues es la presencia hoy aquí de estos 4 líderes indígenas, a los que ya, sin más preámbulo, pues voy a pasar a presentar por el orden de intervención. En primer lugar, va a intervenir el Kleber Naula, que está aquí a mi derecha. Él procede de Ecuador, pertenece al pueblo quichua Puruá, tiene formación es licenciado en Agroempresa y Ciencias Políticas por la Universidad de San Francisco de Quito, y además ha realizado estudios ya de posgrados en Desarrollo Económico en los Estados Unidos, en Wisconsin concretamente, y además pues ahora está completando todos esos estudios con este posgrado aquí en la Universidad Carlos III. Pertenece a la Federación de Indígenas del Ecuador y bueno, pues es
un gran experto ya en temas relacionados con el movimiento indígena, tiene una trayectoria importante a pesar de su juventud y va a ser el primero en intervenir. Según vayan interviniendo pues, el resto de las personas, pues les iré ya presentando. Clever, cuando quieras. Muchas gracias. Imanalla kaypitukikaj kunata allichishinishpa kankunata napani pagi kayman shamushkamanta. Muy buenas noches, mi nombre es Clever Naula, soy del Ecuador, como me presentó el profesor Oliva. En este breve recorrido tal vez por Latinoamérica y algunas de las realidades que nuestros pueblos indígenas tienen ahora y que han tenido procesos históricos bastante importantes y sumamente necesarios, diría yo. Bueno, quisiera presentarles el preámbulo, el preestreno, le llamaría yo, de una muestra fotográfica que lo estoy trabajando durante casi 2 años ya. Se llama, como ustedes pueden ver, se llama Pucahuarmi. Es el quichua ecuatoriano de los Andes septentrionales, que en el español sería La Mujer en Rojo. Es básicamente una investigación histórica de todos los procesos que las mujeres quichuas de Chimborazo, de la cultura puruá, han tenido durante 3 etapas. Básicamente algunos datos breves. La población en el Ecuador, la población indígena, representa más o menos, según los censos, del 7.2%. Nosotros tenemos un total de 14 millones de habitantes. Y nosotros los puruá, que estamos ubicados en la zona central de los Andes ecuatorianos, representamos el 32%. Algunos datos interesantes: desde los años 50 hay un movimiento fuerte de migración hacia las grandes urbes del Ecuador, como es la capital Quito, y también a Guayaquil, que es la capital económica del Ecuador. El protestantismo tuvo una influencia muy fuerte en los Andes septentrionales, sobre todo el protestantismo misionero norteamericano en los Andes centrales. Y también una influencia bastante importante es el Monseñor Leonidas Proaño, que todos de pronto algunos han escuchado por el tema de la teología de la liberación, que trabajó muy fuertemente en los años 60, 70 y 80 con comunidades indígenas. Un poco los antecedentes. El resumen, básicamente, esta es una muestra que estoy haciéndolo en 3 partes: la prehispánica, la colonial republicana, y la tercera es la contemporánea, tomada como partida el levantamiento indígena de junio de 1990, que básicamente marcó un antes y un después en la acción política del movimiento indígena en el Ecuador. Bueno, básicamente el objetivo general es fomentar la recuperación de la memoria histórica de la mujer puruá. Lo hacemos a través de fotografías. Esto lo vamos a presentar próximamente en el Ecuador. Lo estoy haciendo un preestreno acá en 24 fotografías de 1,50 por 10. Son fotografías bastante amplias que van a recorrer el Ecuador cuando haya sido terminada por completo. La primera parte podemos ver una ilustración hecha por el cronista Cabello, que habla cuando se habla por primera vez en los relatos escritos durante el arribo de los ibéricos hacia los Andes ecuatorianos en 1856. Y hablaban sobre mujeres puruá cuando se levantaron en contra de los incas en su segunda campaña hacia el norte, ¿no? Esas son una de las primeras relatos o crónicas que se hablan sobre mujeres indígenas, puruá sobre todo. Y ahí vemos una crónica bastante interesante y podemos distinguir sobre todo su vestimenta. Y se dice mucho en esa crónica, básicamente del libro Sublevaciones Indígenas y los señores étnicos de Quito, de Frank Salomon, sobre la ayuda que estas mujeres presentaban en el tema de la parte logística para la resistencia a la campaña de los incas en conquista del norte, sobre todo en el Ecuador. Voy a tratar de hacer algo breve. Si alguien tiene alguna pregunta podemos un poquito conversarlo al final. Este es un grabado que lo encontramos en el Ministerio de Cultura del Ecuador. Habla sobre, podemos ver por ejemplo 2 viviendas, 4 indígenas y una llama y una alpaca. Y lo que podemos destacar es, por ejemplo, el rol de la mujer en la parte de atrás. Y eso tiene una explicación un poco histórica y antropológica sobre el rol que ha tenido la mujer, sobre todo en los Andes ecuatorianos.
Esta es una fotografía bastante interesante que la encontramos tomada en los años, me parece que en los años 40, y dice en las mitas, sobre todo en la época de la colonia, un varón entre 15 y 18 años ganaba de 14 a 18 pesos al año. Era tanta la crueldad que algunas mujeres prefirieron quitarle la vida a un bebé varón recién nacido para que no vaya a sufrir como esclavos en las mitas, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, la fotografía de mujeres y hombres puruá, pero con la mirada siempre baja, ¿no? Siempre tal vez con la nostalgia, la tristeza de la época de las mitas, de la época de los obrajes, y no vemos a indígenas o mujeres por lo menos con la mirada fija. Uno de los primeros fotógrafos que trabajaba en los Andes ecuatorianos se llama Hans Meyer, y él en algunos de sus relatos dice: cuando intenté fotografiar a una mujer indígena, nunca me miró a los ojos, siempre miraba al suelo, siempre miraba al suelo. Y un ejemplo de esto es esta fotografía, que donde las mujeres están viendo abajo, tal vez la niña por su curiosidad, pero los demás abajo, ¿no? Una fotografía un poco triste, le llamo yo, un poco sin esperanza, ¿no? En esos años de que las cosas no van a cambiar. Lorenza Bemañay, una mujer bastante valiente, en 1803, junto a otras mujeres, fueron sentenciadas a la pena capital de la horca. Participaron activamente en la revuelta, una revuelta indígena bastante grande en 1803 en febrero, pero fueron condenadas en octubre. Dice, fueron arrastradas por caballos hasta la plaza para ser colgadas, sus brazos y piernas fueron descuartizadas y sus cabezas exhibidas en otros pueblos para que sirva de escarmiento. Esta es Manuela León, también una de las indígenas héroes, llamémosle ahí en Chimborazo, que después, casi 70 años después de Lorenza Bemañay, hace otra revuelta junto con Daquilema. Las mujeres indígenas usan para cubrir su rebozo un tupo, que es básicamente como una aguja muy fuerte. Y se dice que ella, alguno de las personas que estuvieron a cargo ahí, autoridades, abusó de ella, de su dignidad, y ella en venganza le sacó los ojos con su tupo, ¿no? Es un relato crónico ahí de Manuela León. Y ella también fue fusilada en 1872. Este es un retrato de 1926, es un retrato de una mujer indígena de Tixán, que es al sur de la provincia de Chimborazo, casi ya colindante con otra cultura quichua que se llama los cañaris. Y ella, básicamente, vemos una fotografía bastante interesante donde fue tomada en 1926. Podemos ver la siguiente fotografía, habla de mujeres comerciando con alimentos en Alausí. Alausí, en el Ecuador, es el punto neurálgico donde se une la sierra con la costa, y básicamente por donde pasa el tren, y ahí donde el motor básicamente económico de los años del siglo XIX en el Ecuador estuvo basado en el tren, en lo que hizo el gobierno liberal de Eloy Alfaro. Y básicamente vemos, hay una fotografía de mujeres indígenas comerciando en el paso del tren de la costa a la sierra o viceversa. Esta es otra fotografía que habla de un grupo de indígenas hombres ya en la época de la hacienda, cargando bultos de espiga de trigo. Lo que me llama más la atención, si bien es cierto hay bastantes hombres trabajando, indígenas, mujeres y niños, en la parte inferior izquierda, me parece que en sus pantallas, derecha en algunos casos, vemos al hacendado, ¿no? Al hacendado y al capataz, vigilando el trabajo de los indígenas. Recordemos, por ejemplo, en el Ecuador, hubo dos reformas agrarias, la primera en 1963 y la segunda en el 74, donde oficialmente se termina las haciendas en el Ecuador. Pero hasta eso existen registros bastante interesantes en periódicos locales donde dicen, por ejemplo, que se venden hacienda de 500 hectáreas, incluido 2.000 indios, ¿no? Y eso refleja un poco en la época de las haciendas en la Sierra Central del Ecuador. La siguiente es una fotografía de los años 70, y le pusimos ahí una frase del expresidente Jaime Roldós, y dice: hablo para mis humildes hermanos ecuatorianos, hablo para los miles de indios, para mis hermanos indígenas ecuatorianos, recordados en discursos, en las novelas, materia de poesía,
objeto permanente de explotación social y perímetros. Es parte del discurso de posesión del expresidente Jaime Roldós Aguilar en el 79, que fue el primer presidente constitucional en el Ecuador, en el 78, que básicamente habla en quichua por primera vez a los indígenas y empieza a tener políticas públicas de visibilización en el Ecuador. Esta es otra fotografía, lo tomé una frase de Leonidas Proaño, que fue un sacerdote que trabajó muy intensamente en la provincia de Chimborazo, en la zona central de los Andes, sobre todo vinculado a la teología. Él estuvo muy entrado en la teología de la liberación, se trabajó mucho con mujeres y tomé una frase ahí sobre Leonidas Proaño, pero lo que podemos ver, rescatar nuevamente es la mujer indígena nuevamente, nunca mirando hacia la cámara, siempre mirando hacia cualquier otro lado, tal vez hacia el suelo, y básicamente como un poco sin esperanza nuevamente, ¿no? Esto es básicamente una mujer indígena en el 79, un registro de la diócesis de Riobamba. Empieza la migración fuerte en los años 60 a la cuenca del río Guayas o a la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y el hombre empieza a viajar constantemente en busca de trabajos. Una vez que se hace la reforma agraria, lo que se hace es repartir la hacienda entre los miembros de las comunidades indígenas. Pero el promedio de tenencia de la tierra no llegaba a 1 hectárea por familia. Entonces, en muchos casos tenían 5 o 6 hijos. Y la única salida que tenían que hacer es básicamente migrar a las ciudades y trabajar en condiciones infrahumanas, ¿no? Cargando en los puertos, empezaron cargando sal y otras actividades en las ciudades para obtener un poco de dinero, y básicamente la mujer se quedaba a cargo de la casa, ¿no? Y vemos, por ejemplo, la fotografía de una mujer indígena que está peinando a su hijo y una niña al lado, básicamente reflejando esa realidad. Este es una fotografía tomada igual en 1975, y ya vemos la no presencia del hombre por motivos de migración temporal. Salió a las grandes ciudades y empezaron las mujeres a hacerse cargo la labor de la tierra. Y en Ecuador tenemos una frase bastante conocida que es del cari shina, que el cari en el quichua es hombre, ¿no? Y el shina es como, pero en el lado mestizo, llamémoslo así, es peyorativo, es un insulto muchas veces. Pero en el lado indígena es como un halago a una mujer, que dice básicamente que eres como un hombre, tienes la fortaleza de un hombre, el cari shina, desde la perspectiva un poco más andina. Entonces, básicamente, esta foto refleja la labor ardua que la mujer hace en el campo. Este es básicamente en el 79, cuando la mujer empieza a tener su derecho al voto. Básicamente, una de las pocas que empiezan a ejercer su derecho constitucional recién en el 79, es decir, más o menos hasta 35, 36 años. En los años 80, las mujeres empiezan su primera labor de alfabetizar a las mujeres, y las mujeres fueron básicamente un instrumento interesante en la alfabetización de otras mujeres. Y vemos, por ejemplo, ahí a una mujer indígena enseñando las vocales a niñas mujeres indígenas también. Podemos ver, esta fotografía refleja un poco la realidad, ya la influencia del hombre en la ciudad. Generalmente iban por 8 meses hasta 1 año a trabajar a las grandes ciudades y volvían a visitar a su esposa, a sus hijos, pero ya no le vemos al hombre indígena con su poncho, con su vestimenta tradicional. Ya está con zapatos, ya se cortó el cabello, está con un reloj y ya viene a ver a su esposa, ¿no? Eso refleja un poco ese fenómeno migratorio campo-ciudad, donde el campo era sinónimo de subdesarrollo y la ciudad de progreso. Esta es otra imagen bastante interesante. En la provincia de Chimborazo fue donde primero empezaron las misiones protestantes a incidir en comunidades indígenas en el Ecuador. Ella es Mary Warkentin, es parte del equipo misionero de la Gospel Missionary Union, y esta es una señora que hasta ahora vive, se llama Manuela Lema, que casualmente es familiar mío. Este es un archivo que lo obtuvimos en la ciudad de Kansas City. Básicamente, para mí muestra un poco la imagen del tutelaje al indígena, ¿no? Aunque es en los años 60,
todavía podemos ver eso reflejado en esta fotografía, ¿no? Ellos trabajaron muy fuerte en las comunidades indígenas hasta lograr que en la actualidad casi el 70% de la población quichua en la provincia de Chimborazo profesa la religión protestante y el 30% sigue en el catolicismo, ¿no? Esta es otra imagen, igual Juan Pablo II en su visita al Ecuador en el 85, básicamente en la ciudad de Latacunga, cuando fue y estuvo en encuentro con mujeres y con población indígena, y Juan Pablo II está puesto el poncho de una zona de la provincia de Chimborazo. Esta es una imagen que a mí me causa me llega al alma, el corazón, es las manos de la mujer, toda como buscando una fe, una esperanza en que algo cambie, ¿no? Y vemos una iglesia vacía, ella como con la esperanza rezando, ¿no? Dice mucho y creo que no cabe más palabras ahí. Esta es una época bastante interesante donde yo les llamo, no fueron ni moralmente ni legalmente reconocidas. En la época de la hacienda muchos hacendados abusaron de las mujeres. Producto de esos abusos nacieron mujeres como ella, por ejemplo. Tuve la oportunidad de conocerle el esposo. Nosotros los indígenas ecuatorianos en promedio somos pequeños. Y el esposo le daba en el hombro. Y su padre era un hacendado, nunca fue reconocida. Aunque si le vemos su cabello es claro, pero ella no tiene tantas facciones indígenas, pero vive en la comunidad, habla el quichua perfectamente, se adaptó a la comunidad y ella se considera completamente indígena. Ya pasamos a la fotografía color, la cultura del subordinado. Hay un libro bastante interesante en el Ecuador que se llama El regreso del indio ecuatoriano, ¿no? Como la parte de buscar la reivindicación de los derechos indígenas en el campo social, político, económico en el Ecuador. Refleja un poco eso. Esta es una imagen que a mí me llega mucho. Las niñas indígenas no jugaban con muñecas, jugaban con niñas de carne y hueso, le digo yo. Y aprendieron a ser mamás a temprana edad. Es una foto que refleja la realidad de miles de mujeres indígenas hasta los años 90 posiblemente. Tenía promedio de familias, de hijos por las familias, por lo menos era de 5 hijos. Ahora ha reducido eso, pero reflejamos mucho eso, ¿no? Las niñas cuidando a sus propias hermanas, haciendo el rol de madre a tan temprana edad, tal vez inconscientemente, sin saber qué es la responsabilidad inmensa que tenía. Esta es ya pasando a la época contemporánea, una mujer peluquera en Colta, Chimborazo. Esto hace 30 años no se veía nunca. Una mujer indígena cortando el cabello a un hombre indígena, ¿no? Somos una sociedad donde la mujer de pronto ha sido por décadas invisibilizada, pero un poco refleja esto, el paradigma y el cambio de la mujer haciendo nuevos roles, nuevos papeles y como peluquera. Esta es la fotografía de Mariela Condo. Ella es una cantante puruá, cantando junto a Alberto Plaza. No sé si él es chileno y tal vez algunos los conocen, un cantante bastante famoso. Y le vemos una mujer ya renovada. Fue a la universidad, casualmente también fue mi compañera en la universidad. Estudió música, después fue a Boston a preparar su voz y ahora, si alguien gusta verle, Mariela Condo es muy reconocida en América Latina, sobre todo por su voz y por todo lo que ella representa, innovando, por ejemplo, incluso la vestimenta, manteniendo un poco los diseños, los tejidos, pero ya con otra perspectiva un poco más contemporánea. También en la contemporaneidad hablamos, yo le puse doblemente discriminada, aunque las mujeres indígenas jóvenes están insertándose de una manera positiva en la sociedad, también existen ejemplos como este. Doblemente discriminada en la ciudad de Riobamba, que es capital de la provincia de Chimborazo. Existe una plaza roja donde todos los fines de semana hay una feria indígena, pero para tener acceso a un local o a un pedazo de plaza, tienes que pagar algo. Y ella no tiene el recurso para pagarlo. Lo que hace es levantarse a las 2 de la mañana, cocinar sus tiestos, hacer unas tortillas de quinoa, de trigo, de cebada, y vende todos los sábados para subsistir cada fin de semana. Entonces, es una realidad también que pasa ahora. Esta es una chica de 23 años, estudiante de medicina en una de las universidades ahí en Chimborazo. Habla un poco, aunque mantiene, por ejemplo, sus collares. Esos collares
es el que de manera típica se usaba en los años 50, 60, que son collares de piedra muy antiguos con monedas, y refleja un poco ya la mujer tiene su facción, su piel está un poco más tersa, usando maquillaje y este tipo de cosas. Y la última representa de igual forma, esta es una chica que trabaja para un programa muy conocido en el Ecuador que se llama Amigos del Patrimonio y muy conocida. Creo que por ahí va, estas son parte del agradecimiento y una dedicatoria a mi madre, la quise presentar ahora. Va a estar en Ecuador a partir de octubre y básicamente si alguien tiene alguna pregunta, tal vez creo que después tendremos tiempo. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Clever, por esta presentación en la que gracias a las fotografías que nos has presentado, pues hemos podido ver un poco cuál ha sido el desarrollo, la evolución, los cambios por que han pasado las mujeres indígenas, y bueno, el hecho de las fotografías pues nos ayuda mucho. A continuación va a tomar la palabra la compañera Hortensia Hidalgo Cáceres. Ella viene de Chile, está también a mi derecha, pertenece al pueblo aymara, tiene formación en pedagogía, en educación intercultural bilingüe, pertenece a la organización Consejo Autónomo Aymara y a la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe, y bueno, pues nos trae una presentación sobre un tema que ha trabajado mucho, que es poco conocido y que sin embargo constituye un problema en algunas zonas, en algunos territorios indígenas, que es la presencia de minas antipersona. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, Naya Sutimajo, Hortensia Hidalgo Cáceres, Naya Aymar Marca. Mi nombre es Hortensia Hidalgo Cáceres, soy del norte de Chile, soy aymara. Yo sé que muchos conocen, no se imaginan quizás los aymaras en Chile. Habemos aymaras, estamos divididos en fronteras con Perú, con Bolivia y Argentina. Ocupamos... la población chilena, los indígenas en Chile somos el 11% y los aymaras estamos en la frontera. El tema que hoy día voy a exponer es las minas antipersonales en territorio indígena de Chile, principalmente en el norte, en las fronteras, como les decía, donde habemos tres grupos importantes, que son el pueblo aymara, el pueblo quechua y el pueblo licanantay. Si ustedes pueden ver el mapa, ahí está la división que solamente tiene 200 años, puesto que los indígenas estamos en el territorio desde hace mucho más antes que los estados. Estos son los lugares que tienen gran porcentaje de minas antipersonales y antitanque, que están en nuestro territorio, en territorios indígenas, los cuales han llevado a muchas dificultades. Hay un instrumento internacional muy conocido, que es la Convención de Ottawa, que es sobre la prohibición de empleo, almacenamiento, producción, transferencias de minas antipersonales y sobre su destrucción. Chile, a partir del año 73, comienza la dictadura militar, un periodo horrible de nuestra historia, a sembrar las minas antipersonales, principalmente en territorio de frontera, y los cuales nos vemos como pueblos indígenas insertos en esta dificultad humanitaria. Son las minas antipersonales, se ponen en este sector y principalmente por la relación con los países vecinos, con Perú, con Bolivia, por pensar en futuras guerras, por tener desde la dictadura también siempre pensar en el tema del conflicto bélico entre países vecinos. El año 2002 se firma la Convención de Ottawa en Chile. Por lo tanto, tendría que haber comenzado un proceso de desminado humanitario. Para esto, la Convención da 10 años a los estados para que puedan sacar estas minas antipersonales de los diferentes lugares.
Cuestión que también hay fondos también de la Unión Europea, fondos de otros lados, que se le da al gobierno de Chile para que pueda desminar. Lamentablemente se cumplieron el 2012 los 10 años, no se pudo desminar completamente, solamente el 20% se pudo desminar. Y es un tema que no es tratado, es un tema que es casi seguridad del Estado, un tema que las organizaciones indígenas venimos tratando hace muchos años. Comenzamos con el gobierno del señor Lago, donde nos decías que no, que estas minas están bien resguardadas, están situadas, señalizadas, por ende en nuestro territorio no tendría por qué haber problemas. Sin embargo, nosotros siempre vimos las problemáticas, personas mutiladas, animales mutilados, porque las lluvias del altiplano sacan las minas del lugar. Son muchos años, las botan por cualquier lado. Es así que personas aymaras, quechua y licanantay se han mutilado con estas minas, han muerto. Y bueno, ¿qué dice el gobierno? ¿No? ¿Por qué tienen las minas antipersonales? Porque el país tiene un carácter defensivo de función militar de las minas antipersonales. Y esto dice que, que los campos minados se deben entender con un contexto de dimensión defensiva de la política de defensa, desde un punto de vista militar, y dice que no es dañino para el país, ¿no? Que solamente están ahí. Luego cambia también una versión que dice que por el narcotráfico, ¿no? Que tiene que estar instalada ahí para evitar el narcotráfico, porque, por cierto, tenemos mucho narcotráfico traído desde Perú y desde Bolivia. Somos un país de paso. Pero para muchos de nosotros es más bien voluntad política, ¿no? De pensar también que siempre va a haber el conflicto con Perú, con Bolivia, y bueno, ya se manifestó, ¿no? También con la problemática de La Haya, con las demandas que han tenido nuestros países vecinos. Eso es desde los gobiernos, ¿no? Sin embargo, desde los que vivimos ahí en el territorio tenemos una integración, que tenemos nuestra familia en distintos países, en Perú, en Bolivia y en Chile. Existen 211.000 minas antipersonales en la región, o sea, en el país completo. En el norte tenemos solamente 88.000, ya me voy a ir a esa parte. Pero sí, lo que pasa, y por qué es la relevancia que planteamos los pueblos indígenas, ¿no? Porque para nosotros las minas antipersonales, que están sembradas en la frontera vecina con Perú, con Bolivia, afectan los derechos colectivos de nuestros pueblos, el libre tránsito, el derecho a la libre terminación, porque no podemos estar en nuestro territorio, no podemos pasar por algún lugar, tenemos miedo. Muchas veces cuando vamos a pastear nuestros animales estamos con el temor si vamos a morir de repente, pues ya ha pasado, o sea, ya ha ocurrido muchas veces. En el norte, este cuadro es de la región donde yo vivo, en el lugar donde yo vivo, que es la región de Arica, Parinacota, donde hay 88 campos minados. Imagínense lo que son, de una región tan pequeña, tiene 88 campos minados. En la ciudad de Arica hay solamente 70, ¿no? Que están cerca del mar, que están en vía terrestre, y los 18 están en comunidades indígenas. Ahí está detallada, tenemos dos comunas, que es la comuna de Putre y de General Lago, donde son comunidades muy pequeñas, y dentro de esas comunidades hay 18 comunidades con minas antipersonales. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver en la siguiente foto es cómo se encuentran estas minas personales. Uno las puede encontrar botadas en cualquier lugar. Tal como está ahí, ustedes las pueden encontrar si van al norte. El año pasado, en el verano, por ejemplo, con las lluvias altiplánicas que bajan y sacan las minas de su lugar, las dejaron en la misma carretera. Por lo tanto, se tuvo que cortar el tránsito fronterizo. También las minas llegaron al mar el año pasado. Se tuvo que aislar todo, las personas no podían entrar al mar. Imagínense, o sea, es algo muy complicado, pero no se le da la importancia. O como es una cuestión que se trata como secreto de Estado, no es muy visualizado. Estos últimos años se ha salido la noticia, ¿por qué? Porque se ha cortado las carreteras, porque las fronteras se han cerrado, por eso ha sido como la temática. Pero los pueblos indígenas venimos hace muchos años trabajando en esto, no siendo escuchados. Sin embargo, estos últimos años está, ¿no?
Y desde la ciudadanía, también desde las organizaciones, desde los pueblos indígenas y las organizaciones de la región, en todos los gobiernos que han habido se han planteado diferentes temas. Y uno de esos temas es el desminado humanitario, y nosotros les pedimos al gobierno en reiteradas ocasiones, y esta fue la última del año pasado, para este nuevo gobierno que asumió y que se le entregó el documento apenas asumió, que realmente necesitamos un desminado humanitario rápido. No podemos seguir exponiendo más vida de nuestras comunidades, de nuestros animales y el libre tránsito. No podemos vivir con miedo en el lugar. Nosotros pedimos que hasta el 2015 sacaran todo. Sin embargo, es hasta el 2020 donde recién van a terminar con todo esto. Esperamos, ¿no? Porque también después pueden pedir 10 años más y nosotros en mucho más tiempo vamos a estar con este peligro. Y en esta foto ustedes pueden ver diferentes actividades que se han realizado, seminarios donde se han juntado los pueblos aymara, quechua, licanantay, donde ha venido también el pueblo mapuche, solidarizando con este tema para visibilizar el tema de las minas antipersonales y este conflicto que tenemos en la frontera. Diferentes manifestaciones que se han realizado, porque ha sido el diálogo, ¿no? Con hablar con Michelle Bachelet cuando era ministra de Justicia, con los diferentes ministros, con los diferentes presidentes. Y claro, cada uno ha comprometido su apoyo para esto. También hay un proyecto de ley que es muy importante, porque ese proyecto de ley dice también, porque la Convención de Ottawa dice que debiera haber ayuda humanitaria para los afectados. Sin embargo, cuando una persona se mutila un pie, una mano, parte del cuerpo, no ha tenido la ayuda humanitaria del Estado. Entonces, este proyecto dice que debiera tener, hay unos porcentajes que son mínimos realmente, porque no va a cubrir lo que cubre, lo que realiza la mina antipersonal. Y está hoy día, algunos parlamentarios de nuestra región les hemos dado un proyecto de ley para esto, se está discutiendo y esperamos que prontamente este proyecto de ley realmente sea efectivo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias Hortensia por traernos a esta mesa pues ese complejo tema, ¿no?, de las minas antipersona que están en varios países, no solamente en Chile, ¿no? Sino que están en zonas fronterizas y en zonas indígenas en diferentes países de la región, y que el movimiento indígena pues está presionando precisamente para que se le ponga solución, ¿no? Y se acabe con ese problema que, como ya hemos visto, pues ha provocado mutilaciones importantes, incluso muertes en algunas personas y en algunos indígenas concretamente. En tercer lugar va a intervenir Vilma Calderón. Ella viene de Honduras, está a mi izquierda, es del pueblo Miskito, licenciada en Gerencia y Desarrollo Social, con especialidad en formulación de proyectos indígenas. Pertenece a la organización de referencia del pueblo Miskito en su país, la organización MASTA, y nos va a hablar sobre el protocolo biocultural. Tiene una presentación sobre este tema. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Voy a hablar un poco del protocolo biocultural del pueblo Miskito, el derecho al consentimiento libre previo informado en nuestro territorio, la Musquitia hondureña. Antecedentes. Para nosotros poder formular nuestro mecanismo o instrumento de consulta, iniciamos como primero las constantes amenazas de nuestras riquezas marítimas, el bosque, los ríos, el territorio, la lucha indígena de Perú, Bolivia, Panamá, y los engaños y las mentiras que el gobierno nos hizo en la reunión de CURPA con la consulta sobre el Patuca 3. ¿Por qué el derecho a ser consultados? En los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169, que constituyen el marco jurídico general por lo que se refiere a la consulta y participación de los pueblos indígenas, y el artículo 6 exige que se consulte de buena fe a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y en particular a través de nuestras instituciones representativas, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento cada vez que se prevean medidas legislativas, administrativas y susceptibles de afectarnos directamente cuando se atañe al derecho de territorialidad.
también nos abocamos al artículo 11 de la Declaración Nacional la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, donde establece la obligación de los estados de proporcionar la reparación por medio de mecanismos eficaces cuando se haya privado de nuestros bienes y que no pueden sacarse sin este consentimiento. El artículo 19 de la declaración también obliga a los estados a celebrar consultas con los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo, informado antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que nos afecten. En el párrafo 2 del artículo 29 establece también que los estados deben de adoptar medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni se eliminen materiales peligrosos en nuestros territorios sin nuestro consentimiento. ¿Cómo nace la idea del pueblo Miskitu para realizar nuestro mecanismo o instrumento de consulta? El primero, como primer paso, el proceso de incidencia que tuvimos contra el Patuca 3, buscamos alianzas estratégicas y buscamos ayudas ayudas y amigos cercanos del pueblo Miskitu. Como primer evento realizamos un taller con líderes de la Junta Directiva de MASTA, los consejos territoriales. Tenemos 12 consejos territoriales, el Consejo de Ancianos en Puerto Lempira, que fue el primer evento del 2012. Introducimos el tema del protocolo biocultural con la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, UICN, y Justicia Natural, que fueron los que nos financiaron para poder realizar nuestro instrumento de consulta. Seleccionamos el tema específico del consentimiento previo, libre e informado. ¿Cómo desarrollamos el protocolo biocultural? Como segundo paso fue la capacitación legal. Analizamos legalmente los instrumentos internacionales y nacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y especialmente con respecto a la consulta y el consentimiento libre, previo, informado por la Unión Internacional de la Conservación, UICN, y Justicia Natural. También realizamos un taller de análisis legal en la ciudad de La Ceiba en mayo del 2012 con la Junta Directiva de MASTA. Como tercer paso para nuestro protocolo biocultural, realizamos el proceso del consentimiento en nuestros consejos territoriales. Tuvimos la actividad de un taller con la Junta Directiva y los 12 consejos territoriales. Cada consejo territorial tiene su Junta Directiva y también con los ancianos en Belén del 2012. Se desarrolló de un proceso para el consentimiento que consta 7 pasos. Como estructura final del protocolo biocultural. Como cuarto paso formulamos el protocolo. Formulación de los diferentes capítulos en julio del 2012. Taller sobre el protocolo con la Junta Directiva durante el CISCRUTARA. El CISCRUTARA es un evento binacional como el pueblo Miskito estamos en Nicaragua y Honduras, entonces ambos países nos reunimos y se discutió el protocolo en ese evento, presentación a la Asamblea General y en el encuentro de pueblos indígenas que se realizó en Honduras. Los contenidos son del capítulo 1 al 8, como primero tenemos la historia de nuestro pueblo Miskito y nuestra forma de organización social y política, una reseña histórica del territorio de la Mosquita y el pueblo Miskito, la sociedad miskita, desarrollo entorno actual, nuestra organización política, como en el capítulo 2, los valores culturales en relación a los ecosistemas y el uso que le damos a nuestros recursos, el territorio y los recursos naturales desde la cosmovisión del pueblo Miskito, el uso que le damos a nuestros recursos naturales, problemas y desafíos locales con el que contamos en nuestro territorio. En el contenido del capítulo de 1 al 8 también aspiraciones que tenemos para un futuro, nuestros derechos según la legislación internacional y nacional, el derecho a la libre determinación, derechos relacionados con tierras y territorios y recursos, instituciones tradicionales y nuestras leyes consuetudinarias, derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado,
el proceso del consentimiento libre, previo e informado, que es el capítulo 6 del pueblo Miskito. Ahí establecemos los diferentes elementos del consentimiento, los 7 pasos del consentimiento libre, previo, informado en la Mosquitia, llamada para respetar el proceso sobre el consentimiento libre, previo e informado, y el capítulo 8, que son los datos de contacto de nuestra organización. Esto es un diagrama de cómo es el proceso de los 7 pasos del consentimiento libre, previo, informado. Como primer paso tenemos el primer contacto. ¿Quién va a ser el primer contacto que va a haber en nuestro pueblo cuando ya sea empresa o el Estado que quiera hacer una consulta para llegar al consentimiento? Ahí se define el primer contacto. El acuerdo sobre el proceso, cómo va a ser el proceso de consulta. La discusión de información relevante. El tercer paso es donde se va a discutir qué información es la que se necesita y va a ser relevante, ya sea una decisión administrativa, legislativa o de exploración. En el 4 se toma la decisión si se procede o no se procede para seguir con la consulta. El 5 es la negociación entre comunidades y los actores relevantes. El 6 es acuerdo de consentimiento. Y el 7 es la implementación y monitoreo. Pero si ustedes se fijan en el diagrama, en el paso 6, en el cuarto paso dice toma de decisión. En el cuarto paso, cuando dice toma de decisión, no significa que hasta ahí llegó el proceso. Se sigue el proceso, pero ya en el paso 6, al llegar a un acuerdo de consentimiento, si no se llega a ese acuerdo, en nuestro protocolo también existe eso donde si decimos que no, que se respete la decisión del pueblo que dice no a cualquier decisión que sea tomado en el paso 4. Y el llamado de nosotros como indígenas del pueblo Miskito que le hacemos a todos los actores es a los externos que tengan interés en los territorios y recursos de la Mosquitia a respetar este protocolo como mecanismo legítimo antes de empezar cualquier actividad en el territorio. Es obligación del gobierno velar por un reconocimiento de los derechos ancestrales sobre nuestros territorios, tierras y recursos naturales, aunque solo exista actualmente, solo tenemos 5 títulos formales de 5 consejos territoriales sobre nuestra tierra. Bien, para concluir, va a intervenir Jorge Sánchez Ulchur, que pertenece al pueblo Ambaló. Él es un dirigente indígena con una amplia trayectoria, ha sido gobernador del Cabildo del pueblo de Ambaló, de Silvia, en el Cauca, consejero del Consejo Territorial de Autoridades Indígenas y se formó como administrador público en la Escuela Superior de Administración Pública y bueno, pues ha participado en los procesos de negociación con el Estado colombiano en representación de los pueblos indígenas. Pertenece al Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, una de las organizaciones de referencia, y a la Organización Indígena de Colombia, que está integrado que el CRIC está integrado en esta organización general, ¿no? de ámbito general. Y él va a desarrollar, a diferencia de los otros compañeros que se han centrado en cuestiones y en aspectos más concretos, sí le hemos pedido que aborde una panorámica general en torno a el libre mercado y los derechos de los pueblos indígenas como cuestiones comunes y problemas comunes en América, ¿no? La idea es que intervenga los próximos 15 minutos para que luego podamos dar lugar pues, a un debate, 15-20 minutos. Jorge, gracias. Gracias. Un saludo de resistencia de los pueblos indígenas del Cauca y de Colombia. Yo voy a que ustedes visualicen unas imágenes y sobre esas imágenes igualmente luego tomaremos unas referencias. Lo que es América Latina, su naturaleza, su vida, su esperanza, su espacio, sus ríos, su fauna, su biodiversidad, sobre el cual nos hemos desenvuelto como pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de América, desde la Patagonia
todo lo que es la Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, ahí desarrollamos una actividad de vida. Y esa actividad de vida la venimos desarrollando en la medida de nuestros conocimientos y relacionando con los otros. No es una actividad aislada, y no ha sido una actividad aislada. Por eso nuestra relación con la naturaleza siempre ha estado ahí. Pero con las aperturas económicas que se han dado desde el mismo espacio de la mal llamada conquista, hasta hoy se han empezado en Latinoamérica a generar otras iniciativas políticas. Y estas iniciativas políticas que han aparecido, nuevas constituciones, nuevas leyes, y con nuevas leyes, nuevos criterios políticos. Una educación hoy marcada en costo niño, una salud que hoy, antes nosotros nos podíamos enfermar de todo, pero hoy nos limitan a un carnet, hoy nos regulan la enfermedad a un carnet y nos dicen de qué debemos de enfermarnos y qué debemos de tomar. Como ejemplo, en América Latina con las nuevas aperturas económicas, qué es lo que se ha sucedido en el contenido político. Pero igualmente con las aperturas que ha dado, proyectos y el supuesto desarrollo. Y este desarrollo pues va a afectar o viene afectando nuestro espacio. Proyectos como hidroeléctricas. Y estas hidroeléctricas hoy establecidas en diferentes países de Latinoamérica. Miramos caso Honduras, la hidroeléctrica de Patuca 2, que afecta a la reserva indígena de Tahuatca. Igualmente afecta, digamos, gran parte de una reserva natural y lógicamente a los pueblos indígenas y al territorio. En Colombia, la represa hidroeléctrica de Iburrá, que afecta a más de 3.000 emberas desplazados por esa construcción. En Chile, afecta a más de 10.000 mapuches y otras comunidades hermanas por el establecimiento de estos grandes megaproyectos. En Argentina, la represa hidroeléctrica segunda angostura que conlleva la separación del río Limay, o sea, es la destrucción de la naturaleza. En Brasil, actualmente se construyen 50 grandes hidroeléctricas que afectan a 50.000 familias y el Estado brasileño tiene previsto ejecutar hasta el año 2015 494 nuevas hidroeléctricas, lo que provocaría la expulsión de 250.000 familias. Uno de los megaproyectos con el ánimo de generar energía, porque hoy el nuevo avance del desarrollo en Latinoamérica genera mucha energía, y al generar energía se necesita mucha fuerza energética, y esto es lo que se está haciendo hoy con los grandes megaproyectos. Segundo punto, las grandes petroleras establecidas por el asunto del petróleo y gas, establecidas en Brasil, en México, en Venezuela, en Colombia y en Argentina y Ecuador. Estas son las que se vienen estableciendo, los grandes megaproyectos con las grandes aperturas que se vienen dando y se vienen estructurando por encima de cualquier criterio. El tercer, los megaproyectos, la minería. ¿Dónde se vienen estableciendo los proyectos de minería? En Perú, en Chile. Son como los dos grandes productores en América Latina. Y es ahí a través de la minería donde definitivamente el territorio, nuestro espacio de vida, y empieza a tener los grandes inconvenientes. Monsanto, creo que todos han de saber qué es. Es la gran multinacional que empieza a desvertebrar nuestra economía, y es la que viene a destruir nuestro mercado, nuestra producción, nuestras semillas nativas, y es la que también tiene paralelo con toda la estructuración de políticas y paquetes tecnológicos. Este es parte de mi pueblo, de Ambaló, donde se mira la naturaleza. Las consecuencias de esos grandes proyectos. Podemos visualizar
cómo de alguna manera empieza a desestructurar nuestro espacio territorial. ¿Sí miraron el río, la naturaleza hoy en relación con esta parte? ¿Cómo empieza a desestabilizar el ecosistema? Daño al ambiente, a la vida, al ecosistema. Las grandes empresas mineras, ¿qué hacen? Un ejemplo, estas son unas fotos del departamento del Cauca, Santander de Quilichao. Cómo están desestructurando el territorio, cómo lo dañan, cómo lo destruyen. Y esto es lo que para el otro pensamiento lo consideran desarrollo. Y esto lo hacen sin ningún criterio, con el beneplácito de los estados, con el beneplácito de los gobiernos. Es lo que hacen la destrucción de los proyectos. Las petroleras, que han generado el daño al ecosistema por las voladuras que luego posteriormente miraremos cómo de alguna manera riegan el petróleo sin ningún criterio, quizá porque no es el territorio de ellos. ¿Qué genera igualmente todos estos megaproyectos de electricidad, de petróleo, de minería? Guerra, represión y guerra. Porque, y aquí aparecen dos componentes, la fuerza del Estado, los paramilitares, la guerrilla, porque todo les interesa ¿qué? El territorio. ¿Qué desestabiliza nuestros espacios? Por ejemplo, las semillas. Mire, estas son nuestras variedades de semillas que tenemos en nuestros pueblos, pero con la aparición de Monsanto, ¿qué ha pasado? Semillas transgénicas. Nuestros mayores, el símbolo o el espacio son los que nos enseñan y nos dan la vía frente a este tema, pues definitivamente hay una pérdida de nuestras semillas nativas. Igualmente, ¿qué han generado todos esos proyectos, todas esas iniciativas políticas económicas? Desplazamiento de familias. Hoy en Colombia podemos estar hablando de 250.000 familias desplazadas al año. ¿Por qué? Porque alrededor del territorio, alrededor de estos espacios, están llegando otros actores. Y estos actores quiero hoy puntualizar en el caso de Colombia. El gobierno colombiano establece 7 bases militares, las más grandes, por no decir que Latinoamérica. Y alrededor de estas bases, ¿a quién hay que enfrentar? A la guerrilla. Pero igualmente, ¿qué aparece? Los grupos paramilitares. ¿Cuál es el objetivo? El territorio. ¿En medio de quién estamos? Los pueblos indígenas, en medio de estos actores. Porque el objetivo aquí es el desplazamiento. Porque le interesa el territorio. Mucho más hoy cuando se ha relacionado minas, petróleo, hidroeléctricas, igualmente con narcotráfico. Si miramos hoy el caso de México, es una situación que se está mirando el conflicto de ahí adentro. Nosotros quizás estamos pasando en un porcentaje muy pequeño en Colombia. Años 80, años 90, el conflicto fue muy grande. Hoy al menos aspiramos a una posibilidad de paz. Pero igualmente le tememos al posconflicto, que puede ser mucho más complicado que el mismo conflicto. La situación en este espacio, pues quiero comentar así muy rápidamente en estos 15 minutos, la situación de Latinoamérica es una situación, seguimos en el colonialismo, seguimos como en la imposición de leyes y de normas. Hay otros intereses. Hay otro interés por desestabilizar nuestros ejercicios de gobierno. Por eso, ¿cuáles son nuestras ideas? El respeto por nuestros territorios y nuestras autonomías. Nosotros decimos que siempre estamos para dialogar en el marco del respeto. Nosotros no estamos diciendo no a lo externo. Nosotros estamos diciendo conversamos, hablamos, pero en el marco del respeto. Nosotros somos pueblo, ustedes son gobierno, ustedes son otra sociedad. Sentémonos a conversar y proyectemos. Nosotros no estamos cerrados al camino, al tema de la tecnología. Estamos
que eso nos puede servir para generar todo un proceso igualmente dentro de la dinámica de nuestro trabajo como tal. Que nosotros no somos objetos, somos sujetos de vida, de espiritualidad, de naturaleza. Hoy nos pueden decir desde España los indios. Nosotros decimos nuestros compañeros españoles, porque son compañeros, somos personas. Cada uno tiene un asunto espiritual, y esa espiritualidad, cada uno tiene una esencia de vida y de naturaleza. Por eso nosotros decimos, América Latina resiste la imposición de los transgénicos y la privatización de las semillas, porque la semilla es vida. Así como se engendra un niño, es vida, la semilla es vida, porque la semilla te genera, digamos, el mantenimiento de la especie. El ser humano, nosotros somos vida, porque hacemos parte de esa dinámica. Nosotros seguimos en resistencia, como pueblos. En medio de la agresión política, económica, cultural, legal, los pueblos indígenas seguimos en resistencia. Seguimos compartiendo, seguiremos estando aquí, otros seguirán en este espacio. Por eso los pueblos de América Latina le agradecemos este espacio, esta posibilidad de relacionarnos y en la inquietud de seguir construyendo un mundo mejor. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, por esta intervención final, que yo creo que contextualiza muy bien, ¿no?, algunos de los problemas generales, ¿no?, y comunes a los que se enfrentan los pueblos indígenas, no solo en Colombia, sino pues en el conjunto de América Latina.